En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes este curso de escatología cruda. Hay muchas personas que tienen pánico, fobia a la escatología porque la consideran una materia demasiado complicada, demasiado confusa. Pero la escatología puede llegar a ser cristalina como el agua y es necesaria su estudio. La escatología es la llave que nos abre las puertas para entender las demás doctrinas bíblicas. Uno de los problemas más habituales es que muchas personas que quieren estudiar escatología van al libro de Apocalipsis directamente. La Biblia habla de la escatología mucho antes. Desde el primer libro de la Biblia, desde los primeros capítulos del Génesis, ya no están hablando de escatología. La escatología ocupa el 40% de la profecía bíblica. Estudiar la escatología no es solamente estudiar los eventos finales. Si quisiéramos hacer una comparancia, haríamos como si un grupo de estudiantes fueran a ver al cine una buena película que duraba 2 horas, pero llegan solamente faltando 5 minutos para que la película termine, y viendo las escenas finales de los últimos 5 minutos, cuando termina la película, el grupo de estudiantes quiere interpretar el argumento que ha tenido la película. Es difícil, ¿verdad? Unos opinarían unas cosas, otros opinarían otras, seguramente todos estarían equivocados. Escatología es más que los eventos que habla Apocalipsis. Apocalipsis es el final de los eventos escatológicos, pero la escatología abarca mucho más. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Es inmortal? ¿Es eterno? ¿Qué pasa cuando muere? ¿Cuál es el estado del alma? ¿Sigue viva? ¿Es aniquilada? ¿Hay un juicio? ¿Cómo son los juicios de Dios? ¿Hay resurrección? Todo eso nos ayuda a entender luego lo que es la escatología. Otro de los problemas que nos encontramos al estudiar la escatología es que la escatología es profecía bíblica. Y la profecía, una vez dada, si no es Dios mismo quien la revela, la profecía bíblica está velada hasta su cumplimiento. Solamente cuando se cumple es cuando entiende el hombre que ya Dios lo había dicho de antemano. Es por ese motivo que las profecías detalladas sobre Jesús no se entendieron hasta su cumplimiento. Entonces ahí tenemos un problema. Si la escatología está velada porque es profecía, ¿cómo lo hacemos para entenderla o estudiarla? Hay 2 maneras. Una es tirando de la doctrina, como he dicho antes, para poder interpretarla, tirando de la doctrina de la resurrección, del alma, de los juicios, para poder llegar a tener una conclusión clara. Otro es tirando de la hermenéutica, mirando las profecías, cómo se cumplieron, de qué manera, y aplicándolas, la manera en que se cumplieron las profecías escatológicas, tenemos que aplicar la misma forma a las profecías futuras. En este curso quiero darte las herramientas necesarias para que no tengas influencias externas de ningún tipo. No te vamos a hablar de escuelas, ni históricas, preteristas, ni futuristas, como puede ser amidianismo o premidianismo, nada de eso. Quiero darte las herramientas necesarias para que seas tú el que investigue y encuentres que la escatología es clara. Durante todo el curso vamos a darte las herramientas que son necesarias. Cada clase es importante. Te recomiendo que no te saltes ninguna, porque en cada clase encontrarás datos que te van a ayudar a interpretar. Tú vas a ser un investigador. Es verdad, la escatología no es una doctrina fácil de entender. Te va a exigir que te esfuerces, te va a exigir tiempo y dedicación.
no vas a tener que leer un libro para entenderla. Simplemente la vas a comprender tú aplicando las herramientas que estoy a punto de ofrecerte. Dios te bendiga y comenzamos. La mayoría de las personas piensan que escatología es solamente eventos apocalípticos catastróficos, pero la escatología es mucho más. En este curso que con tanto cariño he preparado, navegaremos por esta importante doctrina. Al finalizarlo, si han prestado atención, serán capaces de comprender la profecía apocalíptica. ¿Qué implica la escatología? ¿Dónde comienza y dónde termina? Un servidor, Fermín Carmona, será el profesor de este curso. Bienvenido y que Dios los bendiga. La escatología. El Señor Jesucristo cumplió la profecía y también la enseñó. En su primer sermón público en la sinagoga de Nazaret dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4 y versículo 21, refiriéndose a la profecía que está en Isaías capítulo 61 versos 1 y 2. Vamos a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, al anunciar el cumplimiento de esta profecía escatológica, el reloj escatológico comienza a andar. Y aquí vemos el comienzo de la escatología. La escatología comienza con el ofrecimiento del reino. Pero la profecía que Jesús cita no la da completa. Hay una parte que omite. Vamos a leerla. Isaías 61, verso 1 y 2 dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta aquí todo lo que hemos leído dice Jesús que se ha cumplido. La parte que omite es la siguiente: y el día de la venganza del Dios nuestro. Entendiendo que ya sabemos dónde comienza la escatología comienza con el ofrecimiento del reino. Jesús dice que ya se ha cumplido, pero se ha cumplido esta profecía en dos partes. Entonces entendemos que la escatología como mínimo se cumple en dos partes. Sigamos. Profetizó su propia muerte varias veces, con detalles tales como que sería entregado al poder de los gentiles, que sería levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, que sería muerto pero al tercer día resucitaría, que subiría gloriosamente al Padre donde estuvo antes. Y yo les pregunto, ¿estas profecías escatológicas que Jesús dijo sobre su muerte y sobre su resurrección, de qué manera se cumplieron? ¿Simbólicamente, espiritualmente o literalmente? Se cumplieron literalmente. Entonces, la hermenéutica nos exige que las profecías que no se han cumplido las apliquemos de la misma manera que ya se han cumplido, literalmente. También declaró que regresará a la tierra otra vez, con poder y gran gloria, y que los muertos oirán su voz y se levantarán, mientras los vivos que crean en él no morirán. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. En la actualidad, hay muchos cristianos que quieren tener fama de ser buenos estudiantes o maestros de la profecía. Sin embargo,
apenas saben lo que es o en qué consiste. Tampoco tienen un solo pensamiento propio o una interpretación original acerca del tema, y sus estudios consisten únicamente en leer varios autores sobre comentarios al libro del Apocalipsis, nada más, recordando que cada autor tiene su propia interpretación según la escuela a la que se sientan identificados. Entonces, si un autor cree que los eventos se desarrollarán de una manera y otros piensan todo lo contrario, ahí viene una gran confusión. ¿Quién tiene la razón? El estudio de la profecía es el examinar y aprender todo lo que Dios ha revelado acerca de los eventos históricos que todavía no habían acontecido cuando Dios los hizo saber a sus profetas. Deben incluir un estudio de las profecías ya cumplidas, la manera en que fueron declaradas por revelación y cómo fueron cumplidas, en parte o completamente, con exactitud o con mucha flexibilidad de interpretación, en todos sus detalles o solo la idea general. Luego los principios y las reglas de interpretación deducidos de los estudios de las profecías cumplidas deben ser aplicadas a las predicciones que todavía no se han cumplido y así establecer una hermenéutica que nos enseñe cómo entender las profecías. Hay personas que se sienten identificadas con algún tipo de escuela de interpretación teológica, como puede ser historicista o futurista, porque conocen 2 o 3 interpretaciones de algunos eventos. Los eventos escatológicos que hay en el Apocalipsis son 12. No todos conocen los 12 eventos como lo interpretan las diferentes escuelas. Si yo me identifico con una escuela de interpretación y conozco 6 de los puntos de interpretación de los eventos, pero no los conozco en su totalidad, me voy a encontrar con serios problemas. Por eso es necesario hacer una prognosis al estudio de la profecía. La prognosis es cuando sacamos en una investigación de una profecía la conclusión. Tenemos que anticiparnos a las consecuencias negativas, siempre las negativas, de la conclusión a la que estemos llegando, de qué manera van a afectar a los diferentes eventos. Es decir, si hay 12 eventos en Apocalipsis y yo hago una exegesis y le hago una prognosis a una profecía sobre un evento, ¿qué consecuencias tienen sobre los demás eventos? Negativos. Si estoy estudiando uno, me quedan 11. 10 están a favor de lo que yo he interpretado, pero solamente uno está en contra, no entra, no hay manera de que se acople. Tengo que desechar esa teoría, porque la escatología tiene que acoplarse entera, es como un puzzle donde todas las piezas tienen que encajar, todas. Son 12 eventos, tienes que conocer los 12 eventos, ponerlos en orden, investigarlos cada uno. Luego más adelante veremos cómo cada escuela interpreta cada uno de los 12 eventos. Quizás no estés de acuerdo con todos los eventos que tú creías que pertenecías a esa escuela. Requisito para un estudio provechoso. Lo importante y lo aplicable de Juan 7:17, donde el Señor dijo a los judíos que Dios revela la verdad a aquellos que la quieren poner en práctica, insinuando que no está interesado en solo satisfacer la curiosidad de nadie. Juan 7:17. Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
más claro, el agua. Todo estudio de la Biblia requiere cuidado, concentración, pero lo más importante es el discernimiento espiritual, una cosa que es imposible para los que no tienen el Espíritu Santo, viviendo en ellos por la fe en Jesucristo. También se requiere una aplicación especial para ser provechoso el estudio de la profecía. Es preciso emplear el sentido común, la razón, el juicio cabal, todo vivificados por el Espíritu Santo, y la sabiduría que viene de aquel que la da abundantemente a todos los que se la piden con fe sincera. Santiago 1, 54. Tampoco es un estudio para aquel perezoso ni para aquel que teme tener que analizar y solucionar problemas difíciles, que lo sabrá. Todo conocimiento de la ciencia es útil para la interpretación de las profecías, especialmente la hermenéutica, o sea, las leyes de interpretación. El sentido común, la lógica, el razonamiento claro, el saber cómo distinguir entre cosas que diferencian y cómo unir cosas que son semejantes. Todo esto ejerce su parte en este estudio. No hay método fácil para dominar la doctrina de la escatología, la de las últimas cosas. Cuesta trabajo, paciencia y sobre todo mucha oración, a más de un espíritu humilde. Y la humildad es muy importante porque ningún soberbio aprenderá. Necesitamos venir con un espíritu humilde reconociendo que necesitamos aprender, porque es la única manera en la que Dios nos puede enseñar. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Por qué necesitamos que sea el Señor el que nos enseñe la profecía escatológica? Porque Él es el autor. Él es el único que sabe lo que Él quería decir. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Él es el autor. Él es el que nos puede guiar. Recordar que Jesús dijo del Espíritu Santo que Él nos guiará a toda verdad. Por eso es necesario venir con un espíritu humilde. Si consideramos la primera profecía en la Biblia, y que casualmente es escatológica, y vemos las circunstancias en las cuales fue pronunciada, veremos que es una buena ilustración de esta misma verdad que nos muestra cómo la profecía revela el carácter de Dios. Después de declarar a Adán y a Eva los castigos que su pecado había acarreado, Jehová profetizó la redención por medio de un hijo de mujer que había de vencer a Satanás aún a costa de su sufrimiento y sacrificio. Esta fue la primera profecía de la Biblia, en Génesis capítulo 3:15. Primera profecía que es escatológica y que nos revela ya desde la primera profecía. La profecía revela el carácter de Dios referente al pecado y también nos revela cuál fue el plan de Dios. Génesis 3:15. La primera profecía pues nos revela el carácter de Dios y su estimación al hombre como ser inteligente que tenía que ser redimido. También nos habla de su santidad, al predecir la destrucción del diablo. Enseña que el pecado, mereciendo un castigo severo, requiere una redención a costa de un sacrificio, con lo cual también nos revela tanto el amor como la justicia de Jehová. Y esto es solamente estudiando la primera profecía escatológica de Génesis capítulo 3 y verso 15. Y ahí podemos entender y ver y conocer tanto su carácter como su santidad
cómo se relaciona ya con el hombre pecador, cómo ya no puede tener esa comunión, nos revela su justicia al enseñarnos que el pecado requiere un castigo y su amor redimiendo al hombre a costa de un gran sacrificio. Todo esto solamente estudiando la primera profecía escatológica, Génesis 3:15. Capítulo 3 y verso 7, el profeta afirma que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Centenares de veces los profetas declararon que la palabra que predicaban venía de Jehová. Siendo así, nos asegura que para conocer la mente de Dios hay que estudiar las profecías. A veces los propósitos de Dios en revelar el futuro son muy patentes, otras veces no, pero ¿queremos conocer la mente de Dios? ¿Queremos conformarnos a su voluntad? Entonces debemos estudiar las profecías. Las profecías nos enseñan. Debemos estudiar la escatología porque la escatología bíblica nos da la certeza de que el Señor Jesucristo es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. Es el más alto grado de la fe escatológica. Se resume en por Jesús y en Jesús. Se obtiene la salvación y la vida eterna. Juan 3:16. La escatología bíblica es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado e irrefutable e infalible del tiempo profético, pasado, histórico, presente y futuro. Isaías 46, 9 y 10. La escatología bíblica permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos que la humanidad ha de experimentar dentro de los planes de Dios. Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. Tener una actitud sana. Debemos estudiar la escatología. En términos no exagerados, el 40% de la Biblia es escatología. Libros enteros de la Biblia son escatológicos. Solamente estas dos razones bastarían para interesarnos en la escatología. Debemos saber lo que nosotros creemos. Necesitamos preguntarnos, si lo creemos, ¿es correcto? El estudio de la teología puede ayudarnos a responder a esta pregunta. Debemos reconocer que las escrituras no son totalmente claras y debemos de permitir que otras personas sostengan sus puntos o posiciones sin llamarlos herejes. Principios de interpretación. Otro asunto a considerar en este estudio de estos temas, como en cualquier otra área de investigación bíblica, es la necesidad de respetar los principios de interpretación bíblica. Más allá de necesitar de leer los versículos dentro de sus contextos respectivos, también es necesario recordar que los pasajes con una enseñanza clara deben recibir más importancia o atención al tratamiento de un tema. Por ejemplo, Primera de Juan es mucho más claro en tratar el tema del anticristo que el libro de Apocalipsis. Por consiguiente, si queremos estudiar al anticristo, no iríamos a Apocalipsis, iríamos a Primera de Juan y utilizaríamos Apocalipsis como apoyo a Primera de Juan. Otro punto para recordar es el estilo literario que uno lee. El estilo literario de Apocalipsis no es el mismo que de Primera de Juan. La interpretación de estos dos se debe respetar esas distinciones. Juan está escrito en prosa, Apocalipsis está escrito en profecía apocalíptica. Entender la escatología producirá en la vida del estudiante los siguientes efectos. Primero, tendrá una visión clara de las condiciones del mundo y de sus diversas condiciones actuales. 2. Descubrirá los impactantes acontecimientos que estarán produciéndose sobre la tierra y podrá estar apercibido y preparado para saber cómo enfrentarse a ellos. Descubrirá el plan del diablo para engañar a la humanidad y cómo Satanás intenta cautivar a los humanos para exigirles su lealtad. Cuarto, será impactado al saber
como el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, te habla hoy por medio del Espíritu Santo y su palabra inspiradora y reveladora. La Biblia es la palabra infalible de Dios. No es cualquier libro más que adorna tu biblioteca. Tu vida será despertada a la realidad de lo que estamos viviendo, cuando seas llevado a estudiarlo intensamente con una sólida convicción en tu espíritu. El estudio de la escatología, con todas sus proyecciones proféticas, te dirigirá a determinar claras decisiones para el desarrollo de tu madurez en tu vida. Sin duda alguna sentirás el gozo de su presencia al entender que Dios está en control de tu vida y de tu futuro. Tendrás una extraordinaria revelación de Jesucristo y toda la majestad de su gloria y de su poder. Estarás a un nivel de conocimiento atesorando todo lo que puedes llegar a entender por medio de la panorámica profética, comprendiendo que estás viviendo entre las profecías cumplidas, cumpliéndose y a punto de cumplirse. Solo Dios puede escribir la historia antes que ésta acontezca, porque solo Dios es el Señor de la historia, del pasado, del presente y del futuro.